Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast Pies sobre la Tierra con su servidor Pepe Medrano, que el día de hoy estamos aquí, estamos con mucha energía, con muchas ganas de seguir llevando este contenido a todos ustedes, este contenido socioambiental. Recuerden que este podcast pues, está dirigido a todas aquellas personas que buscan pues, generar un cambio social, ambiental, en su entorno, desde su colonia, su calle, su municipio, pero con la intención de generar este cambio tan importante que hoy en día es muy necesario. Entonces recuerden que para seguir conociendo a cada uno de nuestros invitados, vayan y síganos ahí en YouTube, Facebook, Instagram, pongan Pies sobre la Tierra o su servidor Pepe Medrano y van a encontrar cada uno de los contenidos que tenemos y que subimos a favor de todos estos temas socioambientales. Entonces, el día de hoy, pues no va a ser la excepción. Traemos un gran tema, porque estamos en la ciudad de las montañas. Entonces traemos gente que hoy, o un invitado, que nos va a platicar su experiencia y nos va a platicar qué es lo que se ocupa para estar disfrutando de estas grandes montañas. Entonces, bienvenido, Efraín Cruz, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe. Es un placer y gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por darte el tiempo y la oportunidad. No nos conocemos, es la primera vez que nos vemos y creo que va a haber muchas pues muy buenas preguntas y pues aquí el que se dé el comentario, ¿no? Tenemos en común el amor a la naturaleza. Sí, que era fíjate que es una de las cosas que veía, pues amante de las montañas, claramente, de la naturaleza. O sea, ¿te gusta la montaña? Me fascina. Y como bien lo dices, estamos en la ciudad de las montañas. Qué mejor ciudad que Monterrey, rodeado de impresionantes lugares, impresionantes montañas. La verdad, es como sentirse en una feria de niños. Oye, me decías ahorita, platicábamos antes de empezar, que ya tienes 25 años viviendo en Monterrey, que vienes de la ciudad de León. Sí, fíjate, bien curioso. Yo soy fan de Indiana Jones. Okay. Digamos, es mi héroe de niño que me fascinaba todas las aventuras que hacía. Y en León, Guanajuato, es una ciudad que no se caracteriza por tener muchas montañas. Y yo conocí a Monterrey precisamente por las montañas. Y yo decía de niño, yo quiero ir a Monterrey, quiero conocer Monterrey, quiero conocer Monterrey. Termino mis estudios y recién antes de concluir la carrera, se me da la oportunidad de venir a Monterrey. Y en cuanto pisé Monterrey quedé totalmente enamorado. Me caso, formo una familia, 25 años aquí disfrutando, amando Monterrey a no poder. Con una regia. De León me la traje para acá. Ok. Entonces, ¿qué dices? ¿Nos venimos para acá? Nos venimos. Le dije, ¿te animas? ¿Jalas o no? Él dijo, vámonos a esta aventura que era radicar aquí en Monterrey. Y desde el primer momento que llegué, quedé maravillado por todas las actividades que tienen aquí en Monterrey. Y entonces definitivamente la naturaleza. Si bien al inicio, cuando llega, está mucho terreno virgen, por así decirlo. Conforme la ciudad ha ido creciendo, pues se ha poblado un poco más. Pero no deja de ser una ciudad que tiene una maravilla natural impresionante. No nada más en la ciudad. Santiago, García, colindando con Coahuila, toda la parte sur, lugares como Cascadas, no se diga, por ejemplo, Montemorelos, o sea, cuevas. Oye, tú llegaste a Monterrey y dijiste, lo quiero conocer a fondo. O sea, quiero conocer a fondo. Saber qué es Nuevo León en sí y su riqueza tanto no nada más económica, porque cabe mencionar que no solamente también somos ricos en temas que la industria, porque luego nos ven de esa manera, ¿no? Como el tema de decir, oye, pues es que Nuevo León, Monterrey, la industria, pero pues también tenemos la otra parte que son de muchas partes naturales, áreas naturales protegidas, todo esto que tú estás mencionando. ¿Y cuál fue tu primer encuentro ya llegando a Monterrey? Decir, bueno, ya me instalé y todo. ¿Qué dijiste? Oye, quiero visitar. ¿Qué visitaste primero? Lo primero que todo turista quiere conocer es el Cerro de la Silla. Es el ícono de Monterrey. Desde, por ejemplo, ven los partidos y siempre enfocan al Cerro de la Silla, los eventos Cerro de la Silla. Es el ícono, la verdad. El Cerro de la Silla es el monumento natural más espectacular que existe. ¿Por qué? Porque tan solo su figura, y ya cuando lo subes te das cuenta que, oh, sorpresa, es una estructura de piedra y roca formando acantilados y desde lejos efectivamente tiene una silla de montar. Yo decía, bueno, ¿cómo será el Cerro de la Silla? ¿Será silla normal, cuadrada? No, en realidad es una silla de montar, asemejando que voy cabalgando y eso es, yo creo que
todo visitante que llega a la ciudad de Monterrey, lo primero que ha de conocer es el Cerro de la Silla. Y no importa que tenga, o sea, no es necesario que tengas que subir hasta arriba. Desde simplemente transitar por la ciudad, ir en el centro, estar en la Macroplaza, se ve espectacular el Cerro de la Silla. Oye, entonces decías tú de los partidos que los veías, ahora que lo ves, que ya lo viste tú, pues tangible así, que lo tocaste casi literalmente, ¿qué experiencias tuviste? O sea, ¿fue lo que esperabas o más todavía? Me quedé más maravillado de lo que creía, porque al final uno cree que, por ejemplo, se ve un cerro y fíjate que algo bien curioso. A veces se cree que Monterrey, por estar en el norte, es más desértico, porque están los casos que Chihuahua, los casos que, por ejemplo, Tijuana, el norte, Coahuila, que de repente se menciona mucho que son lugares muy desérticos por el clima y el calor extremo. Entonces decía, bueno, aquí los cerros han de estar todos pelones, no ha de haber ni siquiera alguna vegetación. Y no, maravilla. Por ejemplo, toda la zona sur del estado, desde precisamente Monterrey, carretera nacional, está sumamente verde, constantemente está, afortunadamente hay momentos en los que toda la humedad que viene del mar se condensa ahí y esto ayuda a que haya mucha vegetación. Entonces, cuando yo subo el Cerro de la Silla, quedo totalmente maravillado. No es ni una zona de cactus, no se ven, si bien la zona de la Huasteca es más seca, pero al menos el Cerro de la Silla, totalmente maravillado. Y caso curioso, la primera vez que quiero subirlo, o sea, no había un lugar donde hubiera referencias, donde, ok, ahorita entras a internet, está la ruta, bajas el mapa a tu celular, a tu reloj y ya te va indicando por dónde te vas. En aquellos momentos estoy diciendo casi 20 años que llego, que intento subir el cerro y fue intento. A duras penas estaba un caminito sin pavimentar hacia lo que era el teleférico. Hace muchos años que dejó de funcionar. Entonces, para subir, prácticamente era ir siguiendo a otras personas que hacían este recorrido. Entonces, voy siguiendo, le digo, por ahí van personas. Lo sigo, han de ir a algún lugar bonito. Llego al mirador, lo que es la plataforma del teleférico, y totalmente maravillado. Y esa vez fue un atardecer. Afortunadamente, el sol... Sí, llegué justo. Queda hacia el lado... hacia la carretera Saltillo, entonces por ahí se mete el sol. Entonces ver ese atardecer es impresionante. Pero nada más llegué ahí y siempre veía una antena y me decía, no, pues es la antena donde estaban las televisoras, la radio. Entonces conforme me fui animando, porque la primera vez no conoces, dices hasta aquí llego, me fui animando, fui explorando. Y al llegar por primera vez a las antenas, ves toda la inmensidad de la ciudad, de los cerros, ves que hay infinidad de cerros más adelante. Digo, me voy a proponer, no voy a lograr porque son infinidad, pero voy a proponer de ir visitando las más representativas. Y ahí fue donde ya dijiste, oye, ¿sabes qué? Por más que quiera León, Monterrey, sí, definitivamente. Se volvió tu casa. Se volvió mi casa. Aquí me establecí. Y aparte algo que tiene Monterrey es de que si bien tiene ese empuje económico que definitivamente ayuda bastante, la cercanía con la frontera en Estados Unidos, es un lugar donde al ser climas un poco extremos, hay solamente ciertas épocas del año donde se pueden hacer estas actividades. Por ejemplo, las montañas es totalmente recomendable de septiembre a abril, que es el clima donde tenemos otoño, invierno y un poquito de primavera. Pero ir en verano definitivamente es muy complicado. Es la muerte. Y yo decía, bueno, en verano, ¿qué podemos hacer? Porque me gusta la naturaleza, me gusta explorar. Y yo cuando me entero que hay infinidad de ríos también. Entonces... los ríos es como que la visita obligada en verano, definitivamente. Ríos color turquesa, ríos sumamente vírgenes. Y algo que se ha dado bien curioso, por ejemplo, visitas un San Luis Potosí o visitas un Cancún. Muchos de estos lugares ya te cobran por entrar. Y aquí todavía hay muchos lugares que son de libre acceso. Tiene dos situaciones, sus pros y sus contras. La ventaja es de que te da la oportunidad a una persona que quizás va iniciando en estos recorridos ver lugares totalmente
digamos, no tan vírgenes, pero sí en su estado natural, sin modificaciones, sin alteraciones. Y también tiene su otro lado, que es al no haber una regulación, por así decirlo, en el control de todos estos lugares, conforme se van conociendo, conforme las personas van animándose a hacer ecoturismo, se va llenando de gente. Entonces, sí, y aparte de irse llenando con más gente, el impacto que se le va generando a la zona, porque pues mientras no esté regulada, como tú dices, o no tenga algún cuidado también, pues el impacto que estamos generando pues es desproporcional, ¿no? Entonces la naturaleza también ocupa cierto tiempo para pues regenerarse, ¿no? Entonces creo yo que en esa parte pues sí tienen mucha razón. O sea, el hecho de que algunos parques, porque luego la gente es que ¿por qué nos cobran? Oye, pues hay que mantenerlos. Ahí está el Parque La Estanzuela, que es uno de ellos, ¿no? El Parque Chipinque también. Y pues vas a esos lugares y son lugares muy bonitos. Pero si tú los dejaras libres, yo creo que pues estaríamos hablando de otro tipo de impacto, ¿no? Pero en esta parte en donde tú ya tienes esta conexión con el Cerro de la Silla llegando, empiezas a ver más montañas. Claro que en ese tiempo, pues el tema del senderismo, como tú dices, o el montañismo, pues sí se daba, pero no era tan común como hoy en día. ¿Cómo fue ese desarrollo tú para decir, oye, voy a empezar a estar yendo, no sé, cada fin de semana o cada oportunidad a conocer estas montañas, ¿no? Sí, se da principalmente de manera ocasional. Digamos que por el trabajo, por no conocer los lugares, a veces, por ejemplo, en el Cerro de la Silla fue el lugar que más visité al principio, el teleférico, sobre todo. Conforme vas yendo a estos recorridos, vas conociendo más personas y ellos te van platicando. Porque algo muy bonito que tenemos en común es que todos los que hacemos estas actividades amamos la naturaleza. Si no, no estaríamos ahí. Oye, qué necesidad de andarse levantando 5 de la mañana. Irse bien temprano, estar sudando, estar sufriendo, estar quizás sin comer, o llevándote una barrita o que te da sed. Entonces, algo ha de tener estos lugares que va atrayendo gente y estas personas se sienten maravillados también de los lugares y te contagia. Entonces vas formando comunidades, vas formando grupos en los cuales, oye, te conoce, oye, no te gustaría, y te empiezan a invitar. Oye, ¿no te gustaría ir a conocer, no sé, la Huasteca? Porque era otro lugar donde no es necesario ascender mucho, sino puedes llegar en automóvil y recorrer los ríos o recorrer en su momento todo lo que era río Santa Catarina. Entonces, el río La Silla son lugares que tenemos cercanos en la ciudad y conforme vas entrando a estos lugares, descubres que hay más personas que también aman y cuidan a la naturaleza. Eso es muy importante, ir formando comunidades. En el momento que tú te animas a visitar uno de estos lugares, vas a encontrar personas muy amables, vas a encontrar personas que te ayudan. Algo muy curioso cuando yo voy a las actividades es que, oye, me ha pasado mucho que jóvenes que van iniciando no traen agua. Oye, ¿no traes agua? O se pierden. Entonces los ves por ahí perdidos, les hablas, oigan, están perdidos. Sí, y ya le dicen, vénganse con nosotros. Nosotros ya vamos de bajada. No traes agua, déjame te comparto agua. Entonces se forma una bonita comunidad, sobre todo en las personas, porque hay un objetivo en común: la naturaleza y el amor a esta. Y fíjate que esto que mencionas muy claramente para todos los que nos escuchan y que en algún momento platicábamos también ahorita que en su momento antes, un poquito durante la pandemia se empezó a hacer un poquito más esto, pues más los hiking, de que más famosos o más gente empezó a realizarlo. Pero muchas cosas también creo yo que hoy en día, que tú lo mencionaste muy bien, descuidamos esa parte de prepararnos para poder subir a estos lugares. Creemos que nomás es, como tú dices, el sacrificio de levantarse temprano, el no comer, el tener también una buena condición física, ¿no? Entonces, y que también tenemos el problema de que mucha gente pues va por primera vez y se pierde. Entonces, sobre todo esto que tú mencionas, y digo, claro, las comunidades son mega importantes porque es lo que procura que esto siga existiendo, ¿no? Pero en esa aplicación, la gente que nos está escuchando nos está viendo, oye, pues ¿qué pueden hacer ellos? Digo, porque al final del día hay mucha gente, ahorita estamos terminando 2023, pero muchos han de estar poniendo ahí en su libreta reto de querer subir o querer ser senderista, montañista, bla, bla, pero ¿a qué se enfrentan realmente, no? Tienes algo muy importante que mencionas. Con la pandemia
fue una época donde estábamos totalmente encerrados y no había actividad. Entonces, algo que se permitió era salir en exteriores, tomando distancia. Por ejemplo, podías salir a correr en lugares abiertos, sobre todo tratando de no formar demasiados grupos. Entonces eso estaba permitido y era algo muy importante por la salud mental, estar en el exterior, porque imagínate, tanto tiempo estar encerrado causa un estrés muy grande en el cerebro. Entonces el ir a la naturaleza ayuda bastante a relajarte. Entonces hay cierres de entretenimiento, fútbol, cines, toda una vida en la cual una ciudad está acostumbrada. Y al decir se cierra totalmente, dices, ¿hacia dónde volteo? Mira, tengo montañas. Pareciera que tuviéramos una venda y en ese momento, pandemia, a ver, quítame la venda. Ay, hay más cosas allá de un antro, hay más cosas allá de un partido de fútbol, hay más cosas allá de una carnita asada, es súper rico. Es cuando nos dimos cuenta que tenemos que valorar lo que tenemos alrededor, ¿no? Exactamente. Entonces dices, ¿dónde más voy? Y si bien formas comunidades, muchas personas dijeron, necesito salir porque estar tanto tiempo encerrado, pues me afecta mi salud mental. Salen y entonces es ahí donde, híjole, hay tantas personas que no abarcamos a poder explicarles totalmente. Algo que me gusta mucho en mis redes es no solamente mostrar lo bonito del lugar, sino intento poner, por ejemplo, las distancias, intento poner lo que requieres, el tipo de calzado que requieres. Entonces, algo muy importante, no nada más es me levanto temprano y salgo. Y si bien es cierto que requieres condición, es importante ir equipado. ¿A qué me refiero con equipado? No es lo mismo traer unos zapatos en los cuales utilizas un domingo para ir al parque que ir a una montaña. ¿Por qué? Porque las piedras son lisas. Aquí en Monterrey, sobre todo cuando hay humedad, se hacen resbaladizas. Entonces hay calzados especializados en los cuales te ayudan a que tu pie no se resbale. Algo bien importante que sucede a veces, solemos o creemos que simplemente traer una botellita de el agua aquí en la mano es práctico, pero imagínate estar durante 5 horas cargando una botellita en la mano, te cansas. Entonces, una mochilita, y cuando vas caminando, oye, me detengo, abro mi mochilita, tomo un poquito de agua, es un poco más complicado. Entonces, conforme vas encontrando que se requiere equipo para hacer estas actividades, lo disfrutas más. Sobre todo el calzado, no es lo mismo traer, ir en zapatos. En un inicio me tocó ver chicas que traían zapatos, sandalias o algo así. Sandalias y decías, fíjate que eso que tú mencionas, yo lo he visto y lo comparten. Digo, se han hecho una comunidad muy grande aquí en Monterrey de senderismo. Y tú te das cuenta que en esa parte, pues también hay como que te mencionan esa parte del nivel del senderismo, ¿no? O el nivel, como tú dices ahorita, de pues no es lo mismo ir al Cerro La Silla, porque tiene cierto nivel, o sea, de expertise o de... ¿Cómo lo pueden mencionar en esta parte? O sea, ¿cómo dices tú, oye, pues está que subir el Pico Norte, ¿no? No es lo mismo subirlo, el Pico Norte, que subir el Cerro La Silla. Sí, los catalogamos como niveles de dificultad. Ok. Entonces, estos niveles van sobre todo en cuanto a distancia, vas a subir a nivel del suelo. Por ejemplo, si vamos a la Huasteca, hay recorridos sumamente cortos que son de 100, 200 metros de elevación y prácticamente en menos de 1 hora puedes ir, disfrutar la vista y para 2 horas ya hiciste tu rutina de ejercicio. Pero, por ejemplo, ir a un Cerro de la Silla, ¿no? Un Cerro de la Silla mínimo te involucra 3, 4, 5 horas dependiendo de tu condición. Entonces, imagínate 4 horas estar en el exterior, y luego estar 1 hora descansando, disfrutando las vistas, porque eso, déjame decirte algo, cuando llegas ahí dices, no me quiero bajar porque está sumamente hermoso, está un clima refrescante, porque no es lo mismo. Por ejemplo, pudieras ir en verano la ciudad, el asfalto hace que el calor se sienta lo doble, pero cuando subes alrededor de arriba de 500 metros porque está la capa de calor, sientes una frescura impresionante. Entonces estás en la parte alta y en primavera sientes el aire así como que ay, me refresca. Entonces mínimo te avientes 1 hora y de 2 horas para bajar andas haciendo recorridos de 5 o 6 horas. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta.
Sí, te llevas básicamente un mediodía ahí. Te llevas mediodía, entonces cada cuerpo es diferente. Entonces tú para mediodía tienes que saber, pues, ¿qué necesito? Oye, ¿cuánta agua yo tomo? Porque hay personas, en mi caso, sudamos bastante. Entonces, por poquito calor que haga, empiezo a sudar. Entonces eso requiere llevar más agua. Hay personas que dicen, y es algo muy común, dicen, oye, no sudo, no requiero agua. No, sí requieres. ¿Por qué? Porque tú no te estás dando cuenta. En realidad estás transpirando de una manera paulatina que al final vas a requerir agua. Entonces, no tienes que tomar agua hasta que te dé sed. Tienes que ir tomando, lo recomendable es cada media hora, sorbitos para que tu cuerpo no resienta. Entonces, en total, son actividades que esto se mide. Las actividades que se hacen en senderismo es por el tiempo. Es decir, si un lugar voy a hacer menos de 2 horas, es, digamos, dificultad sencilla. Entonces, a medida de que algún recorrido va a ser más de 5 horas, ya tienes que ir un poco más preparado en el equipo. No, pues estamos... perdón. Estaba ahí como que un poquito ya... Como dicen, luego se va por un lado el agua o algo. Entonces, fíjate que esto que mencionas, y lo hemos visto aquí en la ciudad, el reto que tiene muchas veces Protección Civil con gente que sube las montañas sin el conocimiento necesario de qué es lo que se requiere, qué se ocupa. Y a veces hemos visto este tipo de temas, ¿cómo se puede decir? Que llegan a fatalidades, ¿no? Que esto, pues, por una mañana que se les ocurrió a los amigos decir, oye, vámonos al cerro, vámonos acá, y resulta que pues termina en alguna pérdida de este tipo, ¿no? Para esto, en tu momento cuando tú llegas de León y dices, oye, empiezo a subir, a lo mejor porque como no aprendiste, empiezas a conocer gente. Hay otras rutas que necesariamente necesitas algún guía. ¿Y cómo fue en esa parte que tú empezaste a decir, oye, yo también puedo guiar gente? Porque también es un reto decir, oye, si yo guío gente, es mi responsabilidad. ¿Y cómo es que asumiste esa responsabilidad para decir, yo también? ¿Y cuál fue ese proceso? Sí, yo no me dedico a hacer tours, por ejemplo, o a guiar gente. Básicamente he conocido a personas que se dedican de lleno a esto y en cada recorrido vas aprendiendo, te van compartiendo, por ejemplo, las medidas de seguridad. Hay un tema muy importante que todos los accidentes suceden por el exceso de confianza y es correcto. Cuando tenemos un exceso de confianza, es decir, me quiero parar en la cresta o en el borde de un lugar, es porque estoy teniendo exceso de confianza. Oye, me quiero tomar una foto y sin siquiera verificar en dónde estoy parado, estoy teniendo exceso de confianza. Hoy yo sufrí un accidente precisamente por exceso de confianza. Haciendo una ruta en la Huasteca, haciendo una escalada, fuimos a hacer un recorrido y llevábamos todo el equipo esencial. Cuerdas, llevábamos arneses, todo preparado para esa ruta. Subimos, hicimos cumbre, disfrutamos la vista, sí, pero en el momento que llegamos a una de las secciones donde hay que hacer escalada, había una cuerda que ya se había colocado y esa cuerda estaba nueva, estaba bien instalada y era de otros compañeros que ya habían subido temprano. Entonces, al llegar a la parte superior, los vemos, los encontramos, nos saludamos. Entonces empezamos a bajar y yo dije, ahorita los alcanzo, déjenme tomar fotos. En ese momento ya tenía mi dron. Me gusta mucho tomar fotografías y videos de dron. Entonces, ahorita los alcanzo. Y alcancé a una pareja que iba un poco más retrasado, un poco más cansados. Me acerqué con ellos, íbamos despacio y cuando llegamos ya no estaba la cuerda. ¿Qué sucedió? Sucedió que como no nos pusimos de acuerdo, ese primer grupo no supo cuántas personas venían bajando. Entonces todavía faltábamos 3. Ellos... sin conocer que todavía había más personas, desmontan su cuerda. Entonces, al momento de llegar en esa zona, ya no hay cómo bajar de manera utilizando las cuerdas. Entonces, empezamos a bajar con unas cuerdas que había ahí ya de no sé cuántos años pudieran tener. Baja la chica sin ningún problema. Baja el chavo, que era en ese momento su novio. Bajan sin ningún problema. Y yo digo, sí se puede. Entonces, empiezo a bajar y... algo que me llama la atención es que la cuerda estaba toda como... ¿desgarrada? Sí, como desgarrada. Como por el tiempo, ¿no? Por imagino el desgaste, ¿no?
Entonces digo, no hay que hacer exceso. Me acordé en ese momento, no hay que hacer exceso de confianza. Y en el momento que digo, no voy a usar la cuerda, voy a usar las piedras. En ese momento, cuando trato de estirar la mano, se rompe la cuerda y caigo de 4 metros de espalda contra las rocas y nada más escucho un crack. Y dije, no, ya valió esto. Entonces, lo primero que sentí fue un dolor inmenso en la columna. Entonces, empiezo a gritar, pero para disipar el dolor, porque era tanto el dolor y con el grito lo empecé a disipar. Y los 2 compañeros que estaban ahí me dicen, ¿qué te pasa? Te movemos. No me muevan, porque afortunadamente en estos recorridos con personas que tienen más experiencia, he tomado cursos de primeros auxilios, eso sí, por si se llega a pasar algún accidente. Y algo que te piden es, cuando sucede algún accidente en la montaña, sobre todo, no muevas a la persona, porque primero hay que verificar si no tiene una fractura o incluso mover a una persona pudiera generar otras lesiones que no sabemos. Entonces, algo bien importante es mantener la calma. Y me acordé, entonces, mantén la calma, respira, y empecé a respirar. Y lo primero que se me vino a la mente es, quedé parapléjico. Entonces intento mover los dedos de los pies y ya cuando lo siento que los muevo arriba, abajo, izquierda, derecho, ya. Haz de cuenta que me dijeron, ya lo que pasa es cuestión de tiempo, nada más que esperar a que te puedan bajar, pero estás vivo, estás bien, vas a quedar sano, no quedaste parapléjico. Y fue para mí como si hubiera estado cargando unos 50 pesos que en ese momento los tiré al lado y dije, ya. Entonces, pues en ese momento era antes de la pandemia, justamente unos meses antes de la pandemia. Entonces hablamos de Protección Civil. No eran comunes los accidentes, eran muy raros. Entonces se arma un equipo de rescate. Fueron personas que se dedican a la escalada, llevaron equipo, taladros, cuerdas y llega Protección Civil y evalúa el riesgo. Y le digo, no, pues sucedió esto, puedo mover los pies, pero definitivamente sentí que tronó algo. Y en ese momento no te pueden dar nada y se recomienda que no te den ningún medicamento. ¿Por qué? Porque puedes caer en shock. Entonces, si caes en shock, no hay una alternativa o no hay manera de que te atienda un médico. Entonces, no te den nada. Si puedes soportar el dolor, aguántalo. Entonces trajeron el equipo, la camilla, me amarraron, me pusieron una mantita térmica. Y empezaron a hacer el trabajo de hacer agujeros por toda la montaña y empezaron a bajar en polea y en sistema de cuerda. Fue Protección Civil Nuevo León. Eso? Duró 24 horas el rescate. Sucedió un domingo al mediodía y para el lunes ya había llegado a la ambulancia. Entonces fue un trabajo de voluntarios, de instituciones de rescate que me ayudaron, definitivamente me salvaron porque al estar ahí era muy complejo. Incluso se evaluó la posibilidad de rescate en helicóptero. No se puede. ¿Por qué? Porque es un cañón demasiado cerrado, es muy peligroso. Un helicóptero definitivamente no cabe en ese cañón y si lo intentara, las ráfagas de aire son muy peligrosas. Entonces pones en riesgo a más personas. Entonces, mientras esté consciente, me amarraron como tal y me fueron, me fueron sacando de esa situación. Sí, bajando, me imagino, poco a poco. Bajando poco a poco. Entonces, hubo turnos. Afortunadamente iba con varios amigos. Ellos estuvieron en todo momento. Hubo turnos de decir 1 hora ustedes y ayudamos a bajarlo. Luego otra hora ustedes. Entonces, eran turnos por hora. De tal manera que pudimos salir del cañón a las 8 de la mañana, pero todavía faltaba el tramo de, saliste del cañón, pero hay que llegar a la carretera más cercana, porque si te fijas en las montañas, si bien los accesos están relativamente alejados, entonces tienes que hacer una caminata para empezar al sendero y de ahí subes las montañas. Entonces 8 de la mañana llegan más voluntarios porque los primeros que me ayudaron durante toda la madrugada definitivamente ya no se podía, tomaron un descanso y llegaron más voluntarios. Y entonces, como ya era lunes y ya había amanecido, entonces ya hubo más voluntarios que facilitaron el traslado hasta que llegó la ambulancia, me llevan ya a urgencias y ahora sí me evalúan. Y tuve fractura de la columna, pero no se alcanzó a no separarse.
Afortunadamente traía mi mochila, traía una chamarra, traía mi dron. Entonces, de alguna manera, presión. hizo un colchoncito en la zona de impacto, porque si no, si hubiera caído directo con las rocas, se me destroza. Entonces, en las radiografías están todas las fisuras y me dicen, no te podemos hacer nada. Si bien te fracturaste, lo único que hay que hacer es te amarramos con un corsé y cero movimiento, y eso fue lo que sucedió. Precisamente estoy ahí, al mes sucede la pandemia y así como que yo, fue también, todo se está alineando porque ya todos se encerraron, estuve con la familia, estuve con mis hijos, entonces afortunadamente estuvieron en la casa, no hubo necesidad de que se trasladaran. Ajá. Pero fue sumamente complicado. Una persona acostumbrada a estar saliendo 8 días y durar ahí. Y yo decía, doctor, dígame cuánto es lo que me voy a tardar. Y me dijo, mínimo 1 año de cero actividad. Y yo, no. Oye, pero en ese proceso, digo, ya platicándolo suena, pues ahorita te estamos viendo aquí, puedes caminar y todo. Pero en el inter que tú dices, oye, sentirlos de todo eso, en el trabajo que llevaba la gente, los voluntarios, protección civil y todo eso, ¿qué era lo que pasaba por tu cabeza? O sea, ¿qué era lo que estabas, pues ahora sí diciendo, tú mira todo esto que está pasando y cuál será el fin? Porque también era pensar cómo está tu familia, ¿no? Sí, afortunadamente, caso bien curioso, no soy una persona demasiado preocupada. Digo, si algo, por ejemplo, si supe que podía mover los pies, digo, todo está bien. O sea, la verdad, nada más es cuestión de tener paciencia. Es algo que cuando haces este tipo de actividades crece la paciencia, porque no puedo decir, no, ya quiero correr y llegar rápido a la cumbre. No, es a tu ritmo y es con paciencia. Y si no te acostumbras a tener paciencia, no llegas al objetivo. Es como todo, no llegas a la cima de la montaña. Uh-huh. Entonces, ok, quiero llegar más rápido. Si le metes más rápido, te vas a cansar. Entonces tienes que ir a un ritmo. Entonces, esto del senderismo te da mucho la pauta de tener paciencia. Y dije, simplemente hay que tener paciencia, hay que cooperar. Y en todo momento, afortunadamente, me estuvieron hablando, oye, ¿cómo vienes? ¿Cómo? Constantemente para que no me dormía. El objetivo era que no quedara dormido porque pudiera caer en shock. Entonces me hablaban y yo todo consciente de mi entorno, con dolor, pero indicándoles si había algún movimiento que golpeaba, les decía, no, sí estoy bien. Entonces también de tu parte es muy importante, y me ha tocado estar en accidentes en los cuales la persona afectada se empieza a desesperar. Y se empieza a desesperar y empieza a querer ya que las cosas se aceleren, pero no se puede porque todo tiene un ritmo, todo y hace más complicado el rescate. Más complicado. Entonces, algo que aprendí en estos cursos de primeros auxilios es mantener la calma. Y uno, como rescatista, mantienes la calma, y otro, como persona afectada, tienes que mantener la calma, porque esto les ayuda a las personas que se están rescatando que no se estresen, porque si de por sí están en una situación muy difícil porque están tratando de salvarle la vida a una persona, en un lugar que está muy cañón, muy difícil, no puede llegar un helicóptero a rescatarte, no puede llegar una ambulancia hasta ahí. Simplemente confiar en ellos, confiar en que están tomando las mejores decisiones y su no capacidad en la inteligencia, en la creatividad, porque es también integrar todo eso para ver cómo voy a hacer que todo esto funcione, bajarlo de allá para acá. Va a ser el reto. No puedes te preguntar cuántas horas se llevaron a cabo, porque no es tan sencillo, porque me hablas de que, oye, pues empezaron a bajarnos, pues, como dicen ahora, si a rapelazo o poco a poco. Y dices tú, pues se llevó tiempo, ¿no? 24 horas. Y lo que puedes hacer es contribuir a no estresarlos más. A indicarles cómo vienes. Vengo bien, todo bien. ¿Cómo te sientes? Dolor, es lo normal. Pero vengo consciente y vamos para adelante. Oye, y te pasa este accidente que es en el 2019. 2020. Ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo antes tú ya hacías esta práctica del senderismo? Prácticamente como 2005, de manera esporádica. Es decir, no era tan frecuente, no era cada fin de semana. Donde ya lo tomé casi fin de semana fue a partir de 2011. De 2011 ya me propuse la idea de salir cada fin de semana. Y fíjate que fue algo muy curioso. En el 2011 se da la muerte de mi papá.
Entonces hay un dicho muy curioso que dicen que te haces trepacerros cuando tienes una decepción amorosa o cuando te cortan o sucede algo. En mi caso fue con la muerte de mi papá. Entonces la naturaleza es una actividad tan relajante, tan terapéutica que, ¿por qué? Porque estás en un momento contigo mismo, estás en un momento donde reflexionas, estás en un momento donde estás en contacto de la naturaleza y estás alejado o desconectado de todo el estrés del día a día, que si deudas, que si responsabilidades, que si familia, te desconectas totalmente. Y a partir que muere mi papá, lo retomo más frecuente y para mí fue un tema muy terapéutico empezar esta actividad y de repente dije, me gustó y ya, total. Se volvió un hábito donde cada 8 días salgo. Entonces, digo, algo que mencionas, digo, en esta parte, la pérdida de tu papá, y lo mencionas porque se vuelve algo muy meme o muy comentado, de que por qué te vuelves senderista o trepacerros por alguna decepción o alguna amorosa X o Y. Pero fíjate que en esa parte, digo, me imagino que después de que en 2011 pasa esto con tu papá, sigues tú en la parte de conectarte, pues ahora sí, en esta parte del montañismo, el accidente más fuerte que has tenido es en el 2020, después de todo ese tiempo. Me imagino. O otros. Ese fue el más fuerte. He tenido como 5 accidentes. Vamos, digo, quien se dedica a esto, a subir, aunque no sea guía, aunque no sea, pero como dicen, cada vez tientas un poquito más a que algo pueda pasar. Tengo amigos, compañeros, conocidos que pues han quebrado costillas, todo esto. Y digo, a veces a mí me gusta mucho, no soy tan dedicado, pero digo yo, pero qué necesidad, porque ahí va la siguiente. O sea, una vez que sufres estos accidentes, porque si me estás teniendo 5, qué ganas de seguir todavía haciendo esta práctica, porque pues ya digo, después de lo que te pasó en 2020, pues veo que sigues haciéndola. Sí, digamos que en el 2020 fue mi cuarto accidente. Mi cuarto accidente. He tenido como 5, entonces fue el más fuerte. Fue el que me dijo, a ver, espérame. Entonces, hay actividades porque de repente cuando estás más joven no mides los riesgos definitivamente. Entonces, fueron accidentes, sobre todo de dedos, fracturas, todos fueron fracturas. Fractura de dedo, fractura de tobillo, de los 2 tobillos, pero de alguna manera te recuperas y dices, no, pues ya estoy listo otra vez y ahí vas otra vez. Entonces, con este accidente sí tomo más conciencia y empiezo a tomar más conciencia y me preocupo más por enseñar a las personas los riesgos que conlleva. Entonces, de repente, a lo mejor no era consciente de que había personas que no llevaban el equipo suficiente y decía, pues no, no pasa nada. No va a pasar nada. No, ahora si a una persona le digo, oye, comadre, no traes esto, no traes agua, no quieres un pedacito, no traes una barrita, tengo hambre, tengo sed. Y algo que me he tratado después del accidente es de alguna manera compartir. Si bien las cosas bonitas que hay en cada recorrido, también las cosas que necesitas para que no sufras un accidente, porque lo que menos quisiera es que una persona que vaya a hacer una actividad sufra un accidente, porque yo estuve ahí 24 horas y déjate el estrés para las personas que están ahí y para la familia. Me preguntabas cómo lo hice con la familia. Bueno, cuando sucedió el accidente, afortunadamente había señal. Y le digo a mi esposa, oye, ¿qué crees que pasó? Y dice, ¿qué? Creo que, me acuerdo muy bien, creo que no voy a llegar hoy y voy a llegar yo creo que hasta mañana. ¿Cómo que por qué? Es que me pasó un accidente y yo pues por güey me caí. Entonces me dice, no, ¿cómo? Y todo. Le dije, no, estoy bien. Lo primero que le dije, estoy bien, te estoy yo escribiendo, simplemente va a tardar esto. Ya me marca, le explico, ¿no? Pues le dije, préndele al 12 que ahí voy a salir. De hecho, sí. Una vez bajando estaban los noticieros, salí en las noticias, en el periódico de mi accidente porque no eran tan comunes. Afortunadamente, estoy aquí para contarlo, pero algo que me gusta compartir es, oye, si vas a hacer un recorrido, estas son las consideraciones a hacer. Y no te lo estoy diciendo porque te quiera regañar, te lo estoy diciendo porque ya me pasó. Estoy consciente de los riesgos
y de alguna manera prepárate, porque a lo mejor nosotros vemos en las redes la foto final, pero no vemos todo el proceso de aquí a que subió hasta arriba y todo lo que le costó. Oye, ni siquiera vemos el proceso, un ejemplo, esto que mencionas de rehabilitación tuya, porque también es, oye, sí, se cayó, se golpeó. ¿Cómo fue ese proceso de rehabilitación? Porque me imagino que tú lo dijiste ahorita, por una persona que está acostumbrada a salir, a subir las montañas, a conectarse en esta parte, el hecho de decir un año, digo, te tocó la pandemia, que digo, pues también es pues fue como ahí un empujoncito a que tienes que entender que te tienes que quedar. Pero tanto para tu familia como para ti en este proceso, digo, ¿cómo fue? O sea, porque ya estamos hablando de algo también que impacta de alguna manera en tu círculo cercano, ¿no? Sí, definitivamente. Los doctores me decían 12 años para que puedas caminar. Digo, perdóname, 12 meses para que puedas caminar. Entonces es mucho, pero así dicen los doctores. Entonces, yo creo que el primer mes fue el más complicado. ¿Por qué? Porque definitivamente no me podía sentar, no podía hacer nada. Era totalmente dependiente a la ayuda. Entonces mi esposa me tenía que mover cada ciertas horas para que no se me hicieran llagas en la cama. No podía ni siquiera sentarme para ir al baño. Entonces totalmente tenía un pañal ahí. Tenía un pañal, una vacinica y así como estaba acostado tenía que hacer del baño. Entonces el doctor me recomienda un corset que me mantiene totalmente firme, que es como un exoesqueleto. Entonces tiene toda la figura de una columna, tiene la figura y se amarra. Entonces, lo primero que aprendí yo es cómo me ruedo para poderme amarrar de manera autosuficiente. ¿Por qué? Porque algo que también es muy complicado es que afectas a las personas que te están ayudando. Mi esposa, si bien me ayudó, fue una figura que totalmente estoy sumamente agradecido a Dios que me haya puesto en el camino de esa hermosa mujer. Definitivamente es complicado, o sea, afectarles a toda tu familia. Entonces, como sí podía mover los dedos, constantemente todos los días me ponía, hoy voy a hacer 5 movimientos de dedos a la izquierda. 5 movimientos de derecho con el pie derecho. Al día siguiente me ponía 6, 7. Entonces, gradualmente, no podía tampoco ir a las rehabilitaciones. Todo fue llamada telefónica, videoconferencia. Me dijeron, esto es lo que vas a hacer, porque no podemos salir, no puedes venir, no te podemos llevar. O sea, prácticamente estás ahí. Entonces, para comer, porque tampoco me podía sostener, pues me amarraban, me ponían un poquito almohadas y puro popote. Entonces sí me desesperaba constantemente. Tenía pesadillas, lloraba, porque estar acostumbrado y de pronto ver tu mundo que no te puedes mover es sumamente complicado. Entonces empiezo mi rehabilitación de manera personal y empiezo a mover, empiezo a fortalecer los huesos. Total, siempre traigo casi todos los días. Ya mi primer logro que me puse tan contento fue que de estando recostado me pude sentar en la pared. Sentí tanta alegría. Ese día lloré porque dije, voy por el buen camino. Posteriormente me consiguen una como pasamanos o sí, como andador para poderme mover de un lado de la cama a otro. Entonces, también súper feliz de que empecé a hacer también ejercicios o fortalecer los brazos, porque digo, si bien no puedo mover los pies, tengo que mover los brazos porque no me puedo mantener totalmente inquieto. Puedo ya sentarme, yo creo que fue el logro más emocionante, y posteriormente constantemente estaba fortaleciendo los brazos. ¿Por qué? Porque era importante, yo sabía que en algún momento me podía sentar en una silla de ruedas. Al mes y medio, cuando por primera vez logro de manera independiente sentarme en una silla de ruedas, parecía un niño por toda la casa, así, vuelta y todo. Y posteriormente para mí fue
por primera vez pude salir incluso ahí al patio y ver, porque no había visto ni siquiera el exterior y estaba sumamente frustrado porque estaba en un cuarto, pero si bien tengo una ventana, pues nomás lo único que veía era la casa del vecino y el cielo y si estaba nublado, si iba a llover, si estaba soleado, pero cuando por primera vez salgo en silla de ruedas para mí, fue ya como sentir el aire. Sentir el aire definitivamente. Entonces, el siguiente paso es, ok, me duele un poquito, pero es como yo me mantengo firme. Entonces, me autorizan unas muletas con el progreso. Entonces, con las muletas, si bien no podía caminar mucho, pero al menos me empujaba. Entonces, empecé todos los días, tenía 3 rutinas. En la mañana me sentaba en la silla de ruedas e intentaba nada más estar de pie sin hacer nada y sentarme. Entonces, era en la mañana. A la hora de la comida, después de la hora de comida, era igual otra vez sentarme y entonces ya cuando dominé el estar sentado era un paso. Y al otro día tengo que hacer 2, al otro 3, al otro 4 y así me la llevé constantemente 5 y luego dije, bueno, logré 3, en la noche quiero 4, pero todo con calma. Entonces fue algo de tener mucha paciencia y poco a poco empecé ya a tener pasos. Y ya cuando empecé a tener pasos, no, hombre, con las muletas estaba dándole. Digo, después del tipo de problema o fractura, o sea, también es muy delicado, como tú dices, o sea, ir paso a paso y el tiempo que conlleva este proceso. Y como tú lo dijiste ahorita, o sea, el hecho también de que la familia, en este caso tu esposa, estén ahí apoyándote, pues también da una motivación y una energía de decir, pues no me puedo quedar ni tirarme yo ya no puedo o ya esto, ¿no? Porque pues hay gente que te está apoyando, ¿no? Que digo, también es el proceso que todos los que en algún momento, pues, qué bonita imagen subió desde el cerro, el atardecer y todo eso, pero después de todo esto que llevas, andar en muletas, andar en silla de ruedas, todos estos logros que tuviste, ¿cómo es el proceso para volver? Digo, porque pues un saludo a tu esposa que se puso buena para ayudarte. Volverle a decir, voy a volver a trepar porque ese es el reto. O sea, ya es decirle, oye, ya saliste de esta, cabrón. O sea, ¿por qué vas a volver? O sea, ¿cómo fue esa otra vez decir, oye, quiero ir otra vez? Sí. De repente me dicen que estoy loco, pero fíjate que en el 2011 pierdo a mi papá y 2018 fallece mi mamá. Entonces mi mamá era la que constantemente, cuídate, hijo, no te vaya a pasar algo, cuídate. Entonces cuando me pasa eso digo, híjole, ¿te acordaste? Mamá me estaba constantemente diciendo. Pero al final es algo que es para mí, es terapéutico. O sea, igual fallece mi mamá y esto me ayuda enormemente a estar en contacto con la naturaleza. Tengo este accidente y el estar tanto tiempo encerrado, necesitas de alguna manera volver a una rutina que sea terapéutico para mí. Entonces, para mí casi lo necesitaba porque estar tanto tiempo encerrado, no sé cómo no quede loco, pero te estresa tanto tiempo estar sin una actividad. Sí, ya estar encerrado, que uno estaba bien físicamente y todo. El riesgo era contagiarte. Ahora ya estar con este problema todavía porque no te puedes mover ni siquiera dentro de tu propia casa o salir tantito, pues se vuelve 3-4 grados más de dificultad, ¿no? Sí, entonces era a veces noches que lloraba y necesito una terapia, pero una terapia para mí y aprendiendo es salir. Entonces ella sabía que si no tomaba esta terapia me podía volver loco, o pudiera pensar algo que no era recomendable para la familia. No, y me imagino también el hecho de decir, oye, pues ahora pues con más cuidado, ¿no? Mucho más cuidado, porque al final es el proceso que vivió la familia, proceso que viviste tú personalmente y decir, oye, si vuelvo a hacer esto, pues necesito tener cierta paciencia para ya no arriesgarme, como tú dices, lo decíamos ahorita, ¿no? Entonces, definitivamente estás en lo cierto. Durante el primer año fue, bueno, ¿cómo logro poder ser autosuficiente? Caminar, sentarme, bañarme. Entonces, logro durante estos 12 meses ser autosuficiente, es decir, yo ya puedo trasladarme, puedo subir escaleras, puedo bañarme de manera independiente. Y ahora sí, ¿qué sigue? Empecé a retomar otra vez la naturaleza porque para mí era algo sumamente sano para mi salud mental.
Y mis primeros recorridos, cosa curiosa, vuelvo al teleférico. Que el primer lugar donde llego a Monterrey, que hago el teleférico, fue el primer lugar que pensé que voy a ir una vez que ya pueda salir al exterior y me he recorrido. Claro, definitivamente me sentí igual porque me di un calambre, terminé bien adolorido, pasito a pasito, pero se logró. Entonces, para mí fue un flashback de recordar que cuando llegué a Monterrey, lo primero que hice fue ir al Cerro de la Silla. Yo quise agradecer e ir al Cerro de la Silla. Oye, y en esa parte, ahí me imagino, o también el hecho de compartir por lo que ahora vemos en redes sociales, este contenido tan bonito que tienes, también en el hecho de en cada una de las montañas, ¿cómo fue que empezaste a decir, oye, voy a empezar a hacer estos videos con este tipo de mensaje, con este tipo de situaciones? Porque pues también muestras un lugar, otra cara, como le decíamos ahorita, de lo que es Monterrey, ¿no? Algo bien curioso. En el inicio de redes yo veía bastantes lugares fuera de México en el cual mostraban la belleza de su país. Veía lugares como Islandia, veía lugares como Italia, veía lugares como los Andes, Estados Unidos, y veía fotografías muy, muy buenas. Y yo decía, oye, esto que estoy viendo aquí, volteo ya y se parece prácticamente. Y le decía, ¿por qué no estamos promoviendo México como se merece? ¿Por qué no damos ¿por qué no nos damos a la posibilidad de mostrar al mundo la belleza natural que tiene México? Porque tenemos un estigma muy fuerte de los extranjeros, que México quizás nada más es nopales, que quizás es desierto, o básicamente nomás es playa y Cancún. Cuando aquí también en Nuevo León o Monterrey como tal, reciben mucha gente de todo el mundo para hacer senderismo, escala y todo eso. Definitivamente. Entonces se empiezan a mostrar estos lugares al mundo y muchos extranjeros dicen, no, Nuevo León es un lugar donde no lo conozco, quiero ir a conocer. Y empiezan, como tú lo dices, llegar muchos extranjeros, empiezan a promocionarse más estos lugares. Y yo digo, yo quiero promocionar México, Nuevo León, Monterrey al mundo. Quiero mostrar la belleza que tiene nuestro país. Amo México enormemente. No saldría de México. Iría a México, saldría de México para visitar otros lugares, pero definitivamente yo quiero morir en México. Entonces México, a pesar de todas las características que tenga en otros temas, de manera natural, somos el país más biodiverso del mundo. Tenemos desde montañas, nieves, selvas, manglares, bosques, desierto. Entonces, basta con agarrar el coche o irte en avión para viajar unas cuantas horas y llegas totalmente algo diferente a otro lugar diferente. Entonces, ¿por qué no ayudar a promocionar México? ¿Por qué no mostrar la belleza que tiene México? Y es algo que yo así lo veía. Yo lo veía como otros creadores de contenido mostraban las bellezas de su país y dije, yo también puedo hacerlo. También lo podemos hacer aquí, porque estoy consciente que no nada más soy yo, hay muchas personas, hay comunidades que algo que me gusta es vas siendo un ejemplo en los cuales más personas quieren visitar, más personas quieren compartir. Sí, más interesados. Me imagino que con cada uno de los videos que subes es donde es, cómo llego. Es como es, dónde llego, la distancia. Y entonces algo bonito de las redes, porque también tiene cosas bonitas, es cómo puedo promocionar a una gran cantidad de personas tu mensaje. Entonces... Y te esperabas esa respuesta, digo, porque tienes videos de millones de vistas en Instagram. O sea, te esperabas tú esa respuesta. Digo, porque a pesar de lo que uno hace a veces, dices tú, pues vamos a ver cómo va, ¿no? ¿Cómo fue esa parte donde dijiste, oye, si está funcionando y si le está gustando a la gente? Sí, todo es prueba y error. Es decir, me gusta esto, vamos a subir este contenido y es ir aprendiendo también de las comunidades. Afortunadamente como Nuevo León tiene muchos lugares extranjeros, me escribían, oye, me gustaría poder algún momento ir y que me ayudes a conocer este lugar, porque vi que o me compartían unas fotos o un video y dije, sí, claro, cómo no. Entonces, conforme te vas adentrando a todo esto, vas
haciendo amistades también extranjeros. Entonces ellos te van compartiendo el trabajo de otras personas y vas aprendiendo. Entonces en el tema de redes, básicamente es no estar preocupado por los números, porque es algo bien importante. Yo no estoy preocupado para que algo sea viral. Lo veo, me gusta, me llena mi corazón, lo voy a subir. Y hay cosas que cuando haces algo con pasión, haces algo con alegría, haces algo con amor, todos los demás lo notan. Entonces, algo que también tomé este año bien curioso es, a mí siempre de niño, mi mamá me metía a todos los festivales de baile y me metía a todos los festivales de baile desde el kinder, la primaria, y ahí estaba participando porque mi mamá quería aplaudir y festejarle a su hijo que salía en todos los bailables. Entonces fui aprendiendo a todo lo que es bailar y siempre me gustó bailar y con mi esposa bailo un montón y de repente me encantan las fiestas, me encanta todo y de repente dije, bueno, me gusta también bailar, vamos a agregar este componente. Y la verdad no espero que... no espero porque números. he visto en las redes también, ahí lo que tienes en los videos, pues muy interactivos también en el hecho de que sale gente bailando con cierta... y mostrando esta naturaleza, ¿no? Sí, definitivamente digo, voy a hacer lo que me gusta. Oye, me dicen, no, qué ridículo. Y digo, no me interesa. Me gustan estas dos actividades. Me gusta, lo hago con amor, lo hago de manera desinteresada. No estoy buscando, digamos, un beneficio en el cual quiera explotar las montañas y tenerlo a mi beneficio. No, lo hago con amor. No, aparte, con como tú lo dijiste ahorita, o sea, es el hecho de querer mostrar lo bonito que hay en la ciudad. Lo bonito que tenemos en México, lo bonito que estamos, que a veces los mismos que estamos aquí adentro no lo vemos porque no lo conocemos, no nos damos la oportunidad o a veces también le hacemos el feo, ¿no? Y dices, oye, esta es la riqueza natural que tenemos en la ciudad, en México, que deberíamos de estar cuidando, protegiendo y visitando cuando podamos para entender esa riqueza de la cual tú mencionabas ahorita, que somos un país con una gran biodiversidad en la cual deberíamos estar aprovechando y conociendo. Porque es algo que no todos los países lo tienen y que podemos aprovechar y que tenemos todo este tipo de ecosistemas, todo este tipo de lugares, de parques naturales, de monumentos naturales que dices tú, oye, ¿por qué no las he visitado? ¿Por qué no he estado ahí? ¿No? Y tus videos pues ayudan a entender que sí se puede llegar. Sí, algo que me fascina de esto del tema de las redes es, uno, puedes transmitir un mensaje a más personas y las personas van conociendo la riqueza que tenemos y vas concientizando. Entonces, era muy curioso que hace algunos años todo el tema de cuidado ambiental en el tema de montañas o protección no era desconocido. Cualquier persona podía hacer uso de la naturaleza sin ningún cuidado. Y conforme se ha ido conociendo, y algo que me ha gustado, ha habido iniciativas en las cuales buscan preservar un poco más estas áreas naturales. Entonces, se han hecho esfuerzos, por ejemplo, en la Huasteca para cuidar toda esa zona, para que se respete que es zona protegida. Hay iniciativas para capacitar a los grupos, a las empresas que se dedican a ecoturismo, porque ha habido también un auge, un boom de empresas, y qué mejor que se ponga una regulación, qué mejor que se les capacite. ¿Por qué? Porque en la medida que haya más personas capacitadas, menos accidentes van a suceder. Y eso es lo que yo quisiera, que no hubiera accidentes. Cada vez que veo un accidente, mi esposa me dice, oye, ¿viste? Sucedió. ¿Por qué? Porque yo estoy bien consciente. Si yo llego a estar en un lugar donde sucede un accidente, me voy a quedar ahí porque tengo una deuda con las personas que me ayudaron. Y también es algo muy importante. Si no estás capacitado, pues oye, no estorbes. Y entonces me capacité, me preparé porque tengo una deuda con la sociedad, con las personas que me ayudaron, con la comunidad, porque de manera desinteresada me ayudaron. No había un porqué, no tenían por qué ayudarme y me ayudaron. Entonces, en la medida que más personas estén conscientes de los lugares, se cuide, se legisle sobre todo, va a ser un beneficio para todos. Va a ser un turismo responsable, se
se apoya también a las comunidades. Algo que sucedió, algo que me ha gustado, por ejemplo, en Santiago, en las comunidades, por ejemplo, de donde se encuentra recorridos de ecoturismo como Chipitín, como Matacanes. Las propias comunidades ya han controlado un poco que buscan un beneficio, pero no para ellos, sino para preservar el lugar. Preservar el lugar. Entonces, hay lugares donde ya están controlados los accesos, evitan que lleves, por ejemplo, te revisan que no lleves aerosoles, porque ¿quién manda queriendo llevar? Digo, muchas personas por desconocimiento, yo no los juzgo, pues tratan de dejar una marca. Históricamente en las cavernas teníamos nuestros ancestros que pintaban y decían y dejaban algo para la posteridad. Es el mismo sentir, no los juzgo. Quieren de alguna manera poder dejar, pero quizás no es la manera. Sí, al final del día es generar un impacto ambiental sobre algo natural, porque al rato llueve, esa misma pintura se corre, cae al suelo y ya empezamos a hablar de otros contaminantes que no deberían de estar ahí, ¿no? Que es una afectación que es muy común en la parte de la Huasteca, que la vemos ahí que está grafiteada muchas de las rocas, que también da una mala imagen en la naturaleza, sí. ¿No? Y algo... En la medida que yo he tenido oportunidad porque sí me ha tocado ver a personas que hacen eso, muchas veces no es que lo estén haciendo de manera prelimitada. Platicas con ellos, también hay que saberles transmitir el por qué no, de manera, pues, velos como un amigo que le quieres dar un consejo, como un hijo que le quieres dar un consejo. Imagínate que tu papá te llega, te esté regañando, pues a lo mejor lo vas a volver a hacer. ¿Por qué? Porque no es la manera. Sí, yo creo que es parte de lo que tenemos que aprender, ¿verdad? De lo que al momento en lo que tú nos has platicado, pues deberemos ir entendiendo, digo, y que nos tenemos que llevar en este aprendizaje que tenemos en esta plática. Pero ahí vamos a ir, vamos a ir avanzando poco a poco. Más me gustaría que volvieras a estar acá con nosotros para seguir platicando. Digo, vemos todo lo que subes en redes sociales, Uren, y la verdad, muchas felicidades porque están muy geniales tus videos. Y para todos aquellos, pues dinos dónde te encontramos para que los que nos ven y nos escuchan vayan y te sigan también y vean ese contenido que subes de las montañas de Nuevo León. Muchas gracias, Pepe, por la invitación. Y mis redes es Efren Canela. Y en otra ocasión me gustaría platicarte por qué Efren Canela. Tiene una historia muy particular detrás. Porque si bien mi nombre es Efren Cruz, el Canela trae una historia muy bonita detrás y en otra ocasión me gustaría compartirlo. Bueno, pues vamos a tener, te voy a volver a tener, porque el reto creo que muchos para el 2024, que estamos a punto de terminar este 2023, también es... Mucha gente se pone como reto subir las montañas, conocer más esta parte que tenemos aquí en Nuevo León, y pues hay que también hablar de otros temas sobre la seguridad, sobre cómo hacer este tipo de prácticas. Y pues te agradezco mucho el tiempo y el espacio que te diste aquí con nosotros. Digo, sé que vamos a seguir platicando y espero que en algún momento también me invites a subir alguna de estas grandes maravillas. Digo, no todas las conozco, a pesar de que yo soy regio, porque por el tiempo, por algunas otras cuestiones, pero con gusto, a ver si ahí nos echamos a un hiking por ahí. Totalmente invitado y prepárate para bailar. No, bueno, eso va a ser el plus. Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y viendo ahí en nuestras redes sociales. Recuerden, pueden ir a YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, busquen Pies sobre la Tierra. Recuerden ahí, vayan, suscríbanse. Aquí va a salir para que vayan y sigan Pies sobre la Tierra. Su servidor Pepe Medrano. Sigan a Efren también en sus redes sociales. Y como les he dicho a todos ustedes, desde que hemos iniciado esto, si nosotros somos parte del problema, también somos parte de la solución. Hasta luego.